Buenos días, amigos y amigas del canal. El día de hoy vamos a hacer la revisión de este cuchillo, el Boker Plus Autorman XL, es decir, el talla grande. Para quien no lo sepa, Boker tiene varias submarcas o varias líneas. Estaría, digamos, la más básica, que sería la línea Magnum, que fabrica en China. Luego estaría la línea Plus, que fabrica en China y algunos modelos también en Estados Unidos. Luego estaría la línea Arbolito, que fabrica en Argentina. Y luego estaría Boker Solingen, que sería el tope gama y fabrica en Alemania. Que un producto se fabrique en China no significa que sea de menor calidad. De hecho, hoy la mayoría de las multinacionales fabrican en China. Apple, por ejemplo, fabrica en China. Al final se trata de una cosa de un tema de ahorro de costes. Al final estas marcas, y sobre todo Boker, es una marca muy prestigiosa, una marca histórica de cuchillería y tiene unos controles de calidad muy altos, unos procesos de producción muy exigentes y al final, pues, como la mayoría de las marcas, se están produciendo en China. Vamos a hacer la revisión de lo que sería un Boker de la línea Plus y vamos a ver qué os parece. Bueno, pues esta sería la presentación. La verdad es que viene una caja, aquí vemos la caja, una caja de bastante calidad, donde viene Boker Solingen, Boker USA, Basan. Bueno, viene aquí todo esto. Bueno, esto lo pedí, bueno, la tienda, Warning. La verdad es que la textura súper buena, ¿eh? La verdad es que se ve de bastante calidad. Tiene aquí la apertura es imantada, ¿eh? Aquí se puede ver. Otro detalle de calidad. Y si abrimos, pues esta sería la presentación, ¿eh? Está con una espuma. Aquí, con una espuma bastante densa, no se ve. Aquí viene unas instrucciones pues, de Boker, de sus modelos, y viene en inglés y sí, en inglés y en alemán, con el código QR, papel de calidad, aunque parezca esto una tontería, pero me gusta siempre mostrarlo porque esto, como siempre digo, muestra las ganas de querer hacer bien las cosas. La verdad es que los papelitos aquí vendría la funda y aquí viene el cuchillo. Hasta tiene como el huequecillo para sacarlo. La verdad es que la presentación impecable, ¿eh? Muchas veces hablamos de la marca española, pero tío, esta presentación, perfecto, ¿eh? Ah, bueno, y tiene también la bolsita esta de sales de estas para la humedad. Bueno, esta sería la presentación. Vamos a la funda. Vamos a ir sacando las cosas, vamos a ir sacando. Bueno, dejamos aquí y vamos a ir sacando. Vamos a la funda. La funda, a ver, me pongo un poco cómodo. Es una funda de cordura. Tiene un bolsillito aquí para meter pues algo, una navaja, una piedra, que está bastante bien. Aquí una navaja cabe perfectamente, una piedra. Tiene un cierre, una trabilla aquí para sujetarlo el mango. Y doble trabilla aquí. Cogida aquí como con un corchete y aquí con un botón. Aquí y aquí. Los botones se ven de calidad, bien remachados. Ah, bueno, y mira, y tiene una cosa interesante que también tiene velcro, por si queremos ampliarlo. Se puede poner en simple. Vamos a pasarle el cinturón por aquí, si tenemos un cinturón un poco más estrecho, o podemos incluso ampliarlo. Bueno, tendría como doble cierre de seguridad, el velcro y el cochete. Bueno, se ve, aquí tiene el sistema para el sistema mole, por si queremos meterlo colgarlo de la mochila. Aquí tiene una especie, bueno, tiene el cordino para la piernera, con un cierre de estos de muelle para ajustarlo. No lo voy a sacar, pero se ve bastante generoso. No es un cordino, es un cordino de estos que venden en cualquier tienda, en cualquier mercadillo. Es decir, como de tan de la ropa, Esto no es un cordino, no es un paracord, mejor dicho.
Pero bueno, a ver, esto también aguanta, para llevarlo entre piernas. Y aquí tiene una especie como de salida para ajustarlo. Por dentro tiene una base, iba a decir plástica, pero plástica o de goma. O de cuero, ¿verdad? No, si es como un plástico, no sé si se aprecia a ver, alguna especie de plástico gomoso. No alcanzo a ver exactamente qué es, pero bueno, que es lo que retiene el cuchillo. Ahora saco el cuchillo y vamos a ver qué tal retiene. Bueno, vamos a sacarlo ya, directamente. Y así vamos por partes. Aquí el cuchillo viene presentado así. ¿Veis la presentación? Y viene presentado en una funda plástica. Si la sacamos, viene también, aparte de la funda plástica, viene con la puntera para evitar que se pinche la bolsa. Otro detalle más. Y no viene aceitado. No viene aceitado, pero bueno, tampoco hace falta. Con el plástico, con la bolsita de sales y todo eso, la verdad es que no hace falta. Entonces, vamos a guardar esto en la caja, que no se pierda. Porque recordad que en el campo no se deja nada. Vamos a ver qué tal retiene el cuchillo en la funda. Aquí vemos, cierra perfectamente ajustado. Y la verdad es que perfecto, no hace nada de ruido. Perfecto, el cuchillo no se mueve, queda perfectamente ajustado. Cuando vayamos tampoco va a cabecear, porque tienes esto y... Bien, la verdad es que la funda sencilla, pero muy bien pensada, Bueno, vamos al cuchillo ya en sí. Bueno, pues el cuchillo, en cuanto a longitud, tiene una longitud total de unos 24 centímetros, total, un espesor en su punto máximo de unos 4,3 milímetros, más o menos, un peso de 220 gramos, bueno, no es tampoco un cuchillo demasiado pesado, y tiene un acero Sandvik 12C27, que ahora pasaremos a explicar. Tiene un acabado un poco como satinado, no sé si con eso os aprecia a ver, pero bueno. Vamos un poco de atrás adelante. Atrás tiene un rompecocos bastante generoso, con dos agujeros para el cordón fiador. Este rompecocos sobresale muy bien del mango, Algo que me gusta, porque muchas veces los rompecocos lo hacen así, con una cosa así, y al final no sirven porque si la pegas te carga el mango. Entonces, bueno, este sí, un rompecocos perfectamente útil. Aquí de atrás adelante tiene una parte plástica, esto es plástico, y aquí tiene una parte de goma, roja o naranja. Y mientras que la zona de la guarda, lo que sería la virola, aunque esto no es una virola, pero bueno, lo que sería aquí, esta zona, es plástico también. Tiene un pequeño recazo, muy pequeño, y enseguida ya sale el filo. El vaciado, tiene un vaciado plano, tiene un vaciado plano con un microvisor aquí, y aquí tiene otro contravaciado que no está afilado, y tiene un drop point, pero que llega casi a una punta tipo punta lanza, porque llega casi hasta el punto medio. Si hacemos el eje del cuchillo aquí, más o menos, pues llega casi al punto medio del cuchillo, o sea, casi sería casi punta de lanza. Recazos pequeños y bueno, básicamente esto. Aquí tiene el logo de Boker y aquí viene por tipo de acero. ¿Por qué se le puso este color naranja así tan vivo? Porque está pensado, es un cuchillo pensado para acampamento. Y entonces, en caso de perderlo, pues que lo podamos, o se nos caiga la hierba o cuando estemos por ahí, porque sea fácil de encontrar. Ahora se coge, bueno, el mango tiene una especie de, no es recto, tiene una especie así como de abultamiento aquí, para hacerlo un poco más anatómico. Tiene una especie de dactilera en la goma, y aquí no, aquí en el lomo del cuchillo no tiene nada. Bueno,
La verdad es que a priori llena muy bien la mano, al principio llena muy bien la mano. Bueno, y parece bien. Entonces vamos a hacer unas pruebas y vamos a ver cómo se comporta. Antes de eso vamos a hablar un poco del acero. Bueno, pues esta es la tabla de aceros que yo me hice, que como siempre digo, quien quiera que me la pida y se la envío. Ya algunos me la han pedido y se la han enviado en Ether por si quiere trabajar sobre ella y ampliándola y mejorándola. Este es el acero Sandvik. Aquí yo coloco el tipo de materiales con los que está hecho el acero y las propiedades que tiene cada material. Y aquí la dureza HRC. Y yo tengo clasificado por los aceros al carbono y los aceros inoxidables. El acero Sandvik es un acero inoxidable. Como veis, esta es la columna del carbono. Tiene un porcentaje de carbono de 0,6. Bueno, para ser un acero inoxidable no está mal. Recordad que los aceros al carbono pues suelen tener valores muy altos, de 1, 0,95, 1, tiene 0,6. Y tiene obviamente el cromo, que es lo que da la capacidad inoxidable. Tiene un valor de 13,5, que tampoco está mal, ni es bajo ni alto. Y luego vemos que tiene un montón de componentes. Esto indica que es un acero bastante elaborado. Por ejemplo, pues tiene el manganeso, que mejora la forjabilidad, 0,66. El molibdeno, lo digo por el molibdeno de vanadio, muy típico en la cuchillería española con el MOVA. Pues el molibdeno le da tenacidad y tiene pues un valor de 3. El vanadio le da resistencia a los impactos y tiene un valor de 2. Y aquí vemos otros componentes. Vemos como tiene silicio, fósforo, azufre, y que son componentes que ayudan a mejorar las propiedades. Al final da una dureza en torno a 56-58. Otros aceros, por ejemplo el MOVA, el clásico MOVA, pues da una dureza de 57, no puede ser. Vale. 57 y 61. Es que aquí con el móvil esto es difícil un poco. Aquí, este sería el MOVA, 57, 61. Y este sería el Böhler, 59, 61. Vemos que es un acero un poco más blando que el MOVA. A mí personalmente me gusta bastante más el Sandvik que el MOVA. El MOVA es un buen acero, pero cuesta mucho afilarlo, ¿eh? A mí por lo menos personalmente me gusta mucho afilarlo. Mientras que el Sandvik es un acero que para mí en relación calidad-precio es de lo mejor, si no lo mejor. Porque no es un acero caro, pero que se comporta bien en todo. Y sobre todo es un acero fácil de afilar, porque al final un acero que sea muy duro luego cuesta mucho afilarlo y te las ves y te las deseas. Entonces a veces es mejor un acero más blando. Entonces este acero la verdad es que para mí es un acierto, un buen acero. Bueno, si lo comparamos en tamaño relativo, casi se ve mejor un poco el tamaño, pues vemos como el tamaño es similar al de un BK2, obviamente más ligero, menos espesor que el BK2, pero bueno, más o menos un poquitín más pequeño, pero casi el tamaño del BK2. Aquí lo tenemos comparado con el del Decathlon. Y aquí lo hemos comparado con el de el Nieto Nesmuk. Más o menos el mismo tamaño que el Nieto Nesmuk. Por lo tanto, tampoco, aunque ponga XL, tampoco que sea super XL. Y si vemos el espesor, pues vemos ahí que es similar. Bueno, para que veáis el filo de casa, pues trae un filo súper bueno. Está un poquillo humedillo. Perfecto. Trae un cuchillo, un filo que afeita. Vamos a ver si me afeita. Bueno, aquí lo veis como afeita. Cuchillo, el filo de casa perfecto, nada que objetar.